Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Bueno, aunque España está viviendo pues, unos momentos de efervescencia política extraordinariamente importantes, y bueno, teniendo en cuenta que ya me he hecho eco en los últimos vídeos que he publicado sobre todo y fundamentalmente lo que está pasando en el Partido Socialista y los vericuetos por los que está discurriendo un posible gobierno del Partido Popular nuevamente en este país, voy a dejar a un lado estas cuestiones y voy a dedicar este vídeo a abordar una cuestión, un tema de extraordinaria trascendencia y creo que de un enorme interés general, por cuanto todos o una gran parte de la población española pues puede verse afectada, en este caso favorablemente, por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la que voy a dedicar expresamente este vídeo. Y lo voy a dedicar para explicar en palabras cristianas, es decir, de una manera clara y contundente, qué es lo que ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia que emitió concretamente el día, eh, el día 28 de julio de este mismo año, es decir, cuando estábamos a las puertas del mismísimo verano. Bien, esta sentencia es muy importante porque en ella el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, como bien sabéis, lo que ha hecho ha sido pronunciarse fundamentalmente sobre dos cuestiones básicas que le han sido previamente planteadas a través de una cuestión prejudicial a la que voy a referirme posteriormente para que todos vosotros sepáis qué es una cuestión prejudicial. Bien, ¿de qué trata esta sentencia o sobre qué se ha pronunciado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la que me acabo de referir? En el asunto, por si alguno de vosotros lo quiere buscar, el asunto exactamente se llama el asunto C-168/15. Esa es la terminología con la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea enumera las diferentes sentencias que va dictando a lo largo del tiempo. Bien, ¿sobre qué se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta sentencia y por qué es importante o puede serlo para muchos de nosotros? Pues se ha pronunciado, por un lado, diciendo que cuando un juez o tribunal español, nacional de cualquier estado de la Unión, pero vamos a hacernos ahora, que es lo que nos importa, al ámbito español. Cuando un juez o tribunal español se encuentre ante la posibilidad de que una cláusula que aparezca en un contrato suscrito entre un consumidor, cualquiera de nosotros, y un profesional, como puede ser una entidad financiera, bien, cuando entienda que esa cláusula o una de esas cláusulas pudiera ser abusiva, no bastará con que se pronuncie diciendo simple y llanamente que esa cláusula podría tener ciertos componentes de abusividad, sino que estará obligada, y en esto es muy importante porque así lo dictamina esta sentencia, a apreciarla de oficio. Es decir, nadie tendrá que venir a decirle: oiga usted, señor juez, señora jueza, creo que esta cláusula me puede perjudicar porque pudiera ser abusiva. No, el juez o tribunal que tenga ante sí un litigio, una cuestión, y tenga ante sí un contrato entre un profesional y un consumidor, que entienda que hay una cláusula o varias que pudieran ser lesivas o abusivas por provocar un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes, entonces estará obligada a apreciarla de oficio, a examinarla de oficio y de oficio también concluir su componente abusivo si a esa conclusión hubiera llegado. Por lo tanto, primera conclusión fundamental de esta sentencia: los jueces y tribunales españoles, a partir de ahora, tendrán inexcusablemente que examinar de oficio las cláusulas que pudieran tener componentes abusivos en un contrato suscrito entre profesionales, como es el caso de las entidades financieras, y consumidores, que somos o podemos ser cualquiera de nosotros. Es muy importante tener en cuenta esto, es una auténtica innovación, es un pronunciamiento muy importante
porque las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sientan jurisprudencia, es decir, son de obligado cumplimiento para los Estados miembros de la Unión. De tal forma que si en esas sentencias hubiera algo que contraviniese la normativa jurídica, o mejor dicho, la normativa legal imperante en un país miembro de la Unión en un momento determinado, si fuera contraria a esa jurisprudencia, el legislador de ese país estará obligado a realizar los cambios necesarios para adaptar la legislación de ese país a los postulados contenidos en esa sentencia o sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bien, este es el primer punto. Hay un segundo punto tan importante como este. Pero antes quiero que tengáis claro qué es una cuestión prejudicial, porque aquí, mirad, el pronunciamiento del Tribunal de Justicia ha tenido lugar porque ha habido un litigio en el año 2015, nada menos que en Eslovaquia, donde una señora pues consideró que se le estaba mermando sus derechos y por tanto presentó una demanda ante un juez de ese país. Y ese juez tenía una duda, o mejor dicho, tenía varias dudas. No tenía claro si aplicar la legislación eslovaca en ese momento a ese caso concreto era incuestionable, o por el contrario había motivos para sospechar que la legislación de ese país, de aplicarse en ese momento a ese caso concreto y determinado, pudiera vulnerar el derecho comunitario de forma manifiesta, o bien no atender la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por eso plantearon esa duda, que en términos jurídicos se conoce como el planteamiento de una cuestión prejudicial. Y a esta cuestión prejudicial es a la que ha dado solución en base a esta sentencia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Era importante aclarar qué era o qué es una cuestión prejudicial para aquellos de vosotros que no lo supieran. Pues bien, aparte del primer punto al que ya me he referido de una manera extensa, al que se refiere el pronunciamiento de esta sentencia, hay otro muy importante, y es el de que por vez primera también reconoce el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que cuando se hubiera concluido que una cláusula o cláusulas de un contrato, celebrado, insisto, entre un profesional y un consumidor, pudieran ser abusivas y así lo hubieran declarado, resultará que si ese órgano jurisdiccional, si ese juez o tribunal no hubiera examinado de oficio como está obligado a hacerlo, y como consecuencia de no hacerlo, se hubiera producido un desequilibrio en los derechos y obligaciones del consumidor que le hubieran perjudicado notoriamente, entonces esta sentencia dice expresamente que en estos casos, quien se considerara que hubiera sido violados sus derechos como consecuencia de ese no hacer por parte de ese juez o tribunal de oficio, es decir, a instancia propia, entonces habrá lugar a que quien se sienta, quien considere que se han vulnerado sus derechos, pueda exigir, atención, pueda exigir al Estado una indemnización por los daños y perjuicios causados como consecuencia de la pasividad del órgano judicial que entendió de ese caso. Siempre, muy importante, que ese órgano jurisdiccional, ese juez o tribunal, en este caso español, hubiera dictado una resolución judicial o sentencia que pusiera fin al procedimiento, es decir, que fuera ya inapelable, que ya no hubiera contra esa sentencia ninguna posibilidad de recurrir. Es decir, que sentase lo que en términos procesales se conoce como la cosa juzgada. Pues bien, en estos casos, y aquí es donde se abre una gran oportunidad para mucha gente, se podrá exigir una responsabilidad económica y por tanto patrimonial al Estado como consecuencia de la inacción o pasividad de sus jueces o tribunales al no actuar de oficio para valorar o concluir que una o varias cláusulas de un contrato concreto entre consumidores y profesionales contuviera
cláusulas abusivas. Por lo tanto, el pronunciamiento al que me estoy refiriendo es de una gran importancia, porque, a modo de conclusión, no me quiero extender demasiado, simplemente decir que en cuanto a la cuantía de esa indemnización, solamente decir que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea exige que se tengan en cuenta dos consideraciones, teniendo obviamente en cuenta, valga la redundancia, que la cuantía de esa indemnización tendrá que determinarse conforme a las reglas del Estado al que pertenezca el juez o tribunal cuya inacción hubiera provocado esa responsabilidad patrimonial por parte del Estado. Bien, esto está claro, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea exige que esas reglas nacionales por las que se determine esa cuantía tengan que ser, por un lado, en ningún caso, tienen que obedecer al principio de efectividad, es decir, no se podrán poner trabas ni dificultades de tal naturaleza que al final hagan imposible que el justiciable, es decir, nosotros, podamos interponer una demanda para exigir esa responsabilidad al Estado. Y por otro lado, esa cuantía de esa indemnización, en ningún caso, principio de equivalencia, podrá ser inferior a aquellos otros supuestos de análoga naturaleza que ya se hubieran determinado en ese derecho interno con anterioridad. Parece todo muy enrevesado, pero no lo es. He tratado al menos de que no lo fuera. De todas maneras, y ya concluyo, digo, en resumen y conclusión, esta sentencia es muy importante, fundamentalmente por dos razones. Primera, porque exige que los jueces nacionales o tribunales nacionales tengan que entrar a valorar de oficio, es decir, sin que nadie desde fuera se lo diga, si una cláusula es o no es abusiva. Y segundo, si como consecuencia de no actuar de esa manera, se hubiera producido un desequilibrio económico, un desequilibrio en los derechos del justiciable, es decir, del consumidor, este podrá, siempre y cuando aquel juez o tribunal hubiera dictado ya una resolución inapelable, es decir, contra la que ya no cupiese la posibilidad de recurrir por poner fin a la vía judicial, solo en este caso, es decir, por agotar la instancia, solo en este caso podrá exigir responsabilidades económicas al Estado, responsabilidades patrimoniales. Por lo tanto, es un nuevo avance, es una nueva bofetada al Estado español, es una demostración más de que los que todavía creemos en la justicia como valor tenemos que seguir mirando fuera de nuestras fronteras, porque aquí en este país todavía llamado España, eso de la justicia como valor es algo tan prehistórico que ya no lo conoce prácticamente nadie. Tenemos que mirar fuera, tenemos que terminar mirando, porque son muchos los casos que en los que así se está demostrando, a Luxemburgo, a la gran sala, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está dictando numerosas sentencias favoreciendo los derechos de los consumidores, o mejor dicho, haciendo justicia a lo que se pacta en un contrato en base a una supuesta igualdad que en un principio no parece que tenga lugar. Por lo tanto, seguimos esperando, no obstante, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie de un momento a otro sobre otra sentencia a la que ya me he referido, o mejor dicho, sobre una cuestión a la que ya me he referido, en torno a la cual habrá una sentencia inminente, que es la sentencia que determinará si cabe o no interpretar retroactivamente la devolución del dinero que se hubiera podido cobrar por parte de las entidades financieras de una manera indebida en base a lo que conocemos como la cláusula suelo. Pero esta es otra historia y yo me comprometo desde aquí a que, en el momento que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie en este sentido, hacer un vídeo semejante al que acabo de hacer con objeto de clarificar y tratar también de explicaros de una manera clara y concluyente el contenido de esa sentencia. Gracias una vez más por haber estado ahí, recordaros que podéis suscribiros si lo deseáis y ya despedirme hasta la próxima, que será muy pronto, enviándoos como siempre mi saludo preferido, que es el de salud y libertad. Muchas gracias y hasta muy pronto.